¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Que la bendita presencia del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra y del primogénito, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos tener este camino y todas estas bendiciones, estén con cada uno de ustedes para poder tener el fruto que no es por obras, de practicar estos mandamientos y tener el fruto de la paz, de la reconciliación que nos trajo Cristo y guardar esa reconciliación para poder estar firmes y bendecidos en este camino mientras estemos de paso como extranjeros, como peregrinos, como advenedizos por este planeta Tierra y podamos algún día ir a la promesa eterna. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de empezar este bendito culto, cada día le pido a Dios con todo temor, con toda súplica, con toda rogativa, que nos abra la puerta y me permita ser un instrumento para que este maná que desciende del cielo pueda yo darlo con una explicación amplia a los que vienen con hambre y con sed de justicia, a los que vienen guardando el depósito y no han contactado al Espíritu Santo, porque el entendimiento de este bendito lenguaje viene por medio de la presencia de Dios en nuestras vidas. A todos los que venimos con la esperanza y la certeza de que va a haber un juicio y nos guardamos de todo deseo de la carne para estar algún día en la bendita presencia de Dios en la eternidad. Así, bendito hermano y bendita hermana, he orado, he pedido por cada suscriptor también. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Brasil, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón y en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Bendito hermano y bendita hermana, prosigamos con la enseñanza de este día jueves que corresponde a la enseñanza número 13 y abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Vuelvo a repetir, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Una vez que David fue rey sobre Israel y Judá, una vez que Dios le dio victorias contra los filisteos, una vez que el pueblo lo reconoció como rey en totalidad, bueno, entonces David fue por el arca de Dios. Y ahí nos quedamos. Ya vimos toda la enseñanza el día de ayer de lo del arca, de lo que representa, de los siervos que van. Todo Dios me lo ha permitido profundizarlo, bendito hermano y bendita hermana. Y bueno, mientras Dios me lo permita, vamos a seguirlo profundizando, porque una vez que llevaban el arca, nos quedamos ahí en el versículo 6, en donde dicen, cuando llegaron a la era de Nacón, que estaban trasladando el arca a donde iban, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Ahora, otra vez, vuelvo a repetir, esto que vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, es que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y sabemos, bendito hermano y bendita hermana,
que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ayudar a alguien que tropiece. Solamente por la exhortación, por la amonestación. Digo, la enseñanza de juzgar al pueblo de Dios, la enseñanza de tener el privilegio de poder dar por gracia lo que recibí por gracia y dar testimonio, es para alertar, es para enseñar el camino de vida y abstenerse de la muerte y del pecado, claro, al que cree. Y de igual manera se nos ha dado a nosotros la potestad de no poder sostener a alguien para que no tropiece, sino para cuando tropiece, exhortarlo, amonestarlo, redarguirlo, corregirlo, si es que todavía tiene el favor de Dios. Mas no podemos hacer nosotros nada, ni somos Dios, para tratar de sostener a alguien que no tropiece. Ya le dije, con la palabra, con la enseñanza sí, pero de otra manera no podemos, porque esta palabra también es por fe. Así que la obra del Todopoderoso que nos guarda, no por obras, sino por fe, para no tropezar, y el único que nos puede sostener es Dios. Así recordemos también, bendito hermano y bendita hermana, que la enseñanza que nosotros estamos aprendiendo es que la santidad, el arca que representa la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, no se podía tocar, no se podía palpar, porque el que la palpaba moría. Yo ayer, o Dios me permitió ayer, hacer una enseñanza, un resumen del por qué. Siempre con explicaciones, hermano. No nada más decir, pues así es esto y se acabó. No, hermano, sino con explicaciones. Acuérdese que ya Dios me permitió, para poder entender esto que va a pasar, Dios ya me permitió enseñar que Dios es santo, 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 con su bendita palabra. Y santo es sin pecado y sin mancha. De igual manera, la bendita palabra nos enseña que Dios no puede habitar con el pecado. Este querubín que pecó allá arriba inmediatamente fue desalojado de la presencia de Dios. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte por cuanto todos los hombres pecamos. Esto quiere decir que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, había pecado también en el primer pueblo. Es por eso que en el Antiguo Testamento todas las enseñanzas, toda la ley fueron con cultos, fueron con ejemplos terrenales, fue la presencia de Dios en una caja como el arca de acacia y no con el hombre. ¿Por qué? Porque todavía no éramos dignos ni estábamos preparados para recibir, no por obras, sino por fe, la salvación por medio de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue por su sangre y fue por su integridad mientras estuvo en el cuerpo humano, que fue sin pecado, y no por obras, sino que por arrepentirme, entonces tuve la bendita bendición de ser limpio por la sangre de Cristo Jesús, y entonces pudo venir Dios a morar dentro de toda carne que se arrepintiese y que tomase el camino que Dios nos mandó. Solamente así. Pero en todo el Antiguo Testamento, hermano, no. Y de igual manera, todo aquel que quiera tener una comunión con Dios o querer tocar a Dios sin santidad, muere. Muere. Por eso en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes, los sacerdotes, todos los que ministraban en el templo, primeramente en el tabernáculo, ¿verdad? Y luego en el templo, no podían tocar el arca. La tenían que manejar, ya le dije ayer, con unas varas que atravesaban unos anillos para poder cargar el arca en los hombros y no la podían tocar. Ya representando todo esto, lo que le dije, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de los capitanes de David, ¿verdad? Extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Recordemos que los bueyes, bendito hermano y bendita hermana, somos la iglesia.
Y yo le digo, yo no soy Dios para poder sostener a un hermano que no tropiece. El único que nos guarda de tropezar es Dios. Bueno, entonces dice, y el furor de Jehová por haber tocado también el arca. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Fíjense, por aquella temeridad. Ya le dije que el perfecto amor echa fuera todo temor, que nosotros no debemos de temer porque sabemos por fe que Dios nos prospera. Entonces, por esa temeridad que ya le expliqué yo, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cayó muerto, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede palpar a Dios. Por eso en San Juan capítulo 1, a mí me admira un versículo bíblico en donde dice la bendita palabra, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon. Hablando en primera de Juan daba testimonio que pudieron palpar y pudieron ver al verbo de Dios. Pudieron ver, pero ¿sabe por qué, hermano? Por el sacrificio, por la sangre, porque no por obras. Dios nos hizo dignos para venir a morar hoy dentro de nosotros y poder tener una comunión con Dios sin morir. Pero claro, yo peco y muero. Yo quiero tener a Dios, quiero tener el arca que representa a Dios dentro de mí y me atrevo a pecar, automáticamente muero. Muero. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Sí. ¿Sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Recuerda que en algunos versículos David puede representar a Cristo, también a la iglesia o a cualquier hermano justo en Cristo Jesús que tenga un ministerio. Y ¿sabe cuando Cristo Jesús dijo que el que no padeciera juntamente con él no iba a ir al reino de los cielos? Y uno de los padecimientos, aparte de abstenernos del mundo de la carne y de golpear nuestros cuerpos para ponerlo en servidumbre, también una de las tristezas y de los padecimientos que tenemos es cuando dice Raquel llora por sus hijos o por sus hermanos. Porque ver caer a un hermano en Cristo Jesús que tuvo un tamaño espiritual y que el pecado paga un salario y es la muerte, y verlo morir por haber cometido porque yo le voy a decir una cosa, Dios es justo, hermano. Dios no crea que es injusto. Todos estos varones, David, como todos estos, tenían el conocimiento por la ley mosaica que nadie podía tocar el arca del testimonio, nadie. Y tenían el testimonio de Dios que el que tocase el arca iba a morir. Entonces, Usa tenía conocimiento. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Dios con esas historias que está permitiendo Dios como conocimiento, como una sombra hoy de lo que está pasando y ha pasado durante mucho tiempo en este nuevo pacto? Que aún los escogidos, si fuese posible, serían engañados y pecarían. Pecarían, bendito hermano y bendita hermana. Y ya le dije, ¿qué pecado? El pecado se conoce como transgresión a la ley, a un mandamiento. Hay pecado de ignorancia y hay pecado que no es de ignorancia. El pecado de ignorancia es cuando yo vengo al Evangelio y que todavía no tengo mucho conocimiento porque no lo he recibido, pero empiezo a recibir los primeros mandamientos y los pongo en práctica y tengo 2 o 3 meses como discípulo y todavía escucho música del mundo, todavía me fumo el cigarrito, todavía me tomo la copita porque no he llegado a la enseñanza de que soy templo, no he llegado a un crecimiento espiritual y no he llegado al conocimiento de que eso es ilícito para mi vida. Esos son pecados de ignorancia y Dios no los toma en cuenta mientras nosotros vayamos aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, si un niño en una escuela se le enseña la tabla del 2 y se le hace un examen, lo tiene que pasar, pero si se le hace
un examen de la tabla del 3 y del 4 que todavía no le he enseñado, no lo reprueban porque todavía no se le enseña. Pero una vez que se le enseña y el niño no hace, entonces le pongo el ejemplo. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, estamos hablando de capitanes, estamos hablando de David, estamos hablando de siervos, porque recuerde que salió con 30,000 hombres por el arca. Y cuando ya vimos esas enseñanzas pasadas, Dios me permitió profundizar quiénes eran estos 30,000 hombres escogidos para tener el privilegio de trasladar el arca de donde estaba a donde iban. Entonces eran hombres con conocimiento. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo soy un capitán de Cristo Jesús el día de hoy, puesto por Cristo y no por los hombres. Pero si yo, con el conocimiento que Dios me ha permitido, soy incrédulo como Adán y Eva, a cualquier pecado que usted me indique, yo diga, ay, no pasa nada, Dios es amor, y me engañe Satanás, en ese momento muero, porque no puedo tener a Dios sin santidad, y muero. Por eso no se podía tocar el arca, hermano. Bueno, entonces lo hirió. Y el entristecer. Cristo Jesús, ponemos de ejemplo. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsabai. ¿Cuántas veces te quise reunir? La tristeza, el dolor que Cristo llevaba antes de ser crucificado por el pueblo que estaba muerto, por el pueblo que no quiso creer o por el pueblo pecador. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, yo me he entristecido por muchos ex hermanos, ex hermanas que tuvieron un crecimiento espiritual, que salieron a la guerra y ya no están aquí. Y Dios los hirió. Porque nosotros no tenemos el privilegio de dar vida a nadie, más que Dios. Bueno, entonces, se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy, por la tristeza, porque todos los nombres que se le da a estos lugares tienen un simbolismo. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, muy importante esto que vamos a aprender en el versículo 9. ¿Para qué nos permite Dios estas tristezas? ¿Para qué nos permite Dios poder ver la ira cuando alguien peca? Para a los que quedamos y nos ama, temamos. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Recuerde que en el Nuevo Testamento nos dice en Pedro, en las epístolas de Pedro, que habla de Sodoma, cómo destruyó Dios, perdón hermano, a Sodoma y a Gomorra. Nos habla también del diluvio y nos dice muy claramente en la epístola que estas cosas fueron, por ejemplo, puestas en el Nuevo Testamento para los que quisieran vivir impíamente. Ahora, la bendita palabra, todos los hechos de los adversarios de Dios, de los que no guardaron el pacto, todas las maldiciones que hemos visto como Saúl, como el diluvio, etcétera, Sodoma, Gomorra, todo lo que Dios ha permitido es con un propósito. Es porque nos ama. Es para temer. Yo le digo, para poder profundizar esta bendita palabra. Este es su siervo, desde los 6 años o 7 años de edad, me dio gusto por las motos. Y fui fanático de las motos, antes de ser cristiano, claro, fanático de las motos. Todo el tiempo tuve moto. Motos chicas, grandes, medianas, de campo, de todo tipo de motos de turismo. Ahora bien, cuando fui cristiano y tuve una madurez espiritual, yo le di gracias a Dios al ver aquí en la Ciudad de México y en todas partes del mundo la cantidad de accidentes que hay todos los días, de muertes, o que quedan paralíticos, o que quedan mal para toda su vida. La cantidad de accidentes que hay y que yo
sí me haya accidentado, pero nunca Dios haya permitido, aunque no era cristiano, el quedar lisiado o muerto. Ahora bien, yo en la como estoy hoy en el cuerpo, yo apenas empiezo a caminar nuevamente, un poquito jorobado, pero ya camino. Estuve 5 años o 5 años y medio en silla de ruedas. Puedo ya caminar un poco sin muletas, empiezo a poder ya tener un poquito de movilidad. Pero en todo el tiempo que yo estuve en silla de ruedas y en muletas, y aún así todavía, porque yo empiezo, más no, ya puedo caminar bien. Pues salieron aquí las bicis eléctricas, donde a mí me servía mucho una para ir a hacer la obra a la tlapalería, para ir a la tienda, para ir al mercado, que a mí me gustaba mucho ir al mercado, pues a ver qué se va a comprar para la comida y todo eso, y ir a gusto sentado, ¿verdad? Porque una silla de ruedas no cago, una bici eléctrica es muy barata aquí en México o en cualquier parte del mundo, es angostita y la podía. Pero ¿sabe por qué no la adquirí? Por temor. Por temor a que me planche un carro, un microbús. Porque aquí toman, aquí son imprudentes, aquí no hay cultura para manejar. Aquí todos los días hay accidentes y hay muertes. Entonces, precisamente por eso, por el temor, por ver todo lo que pasa, por ver en el hospital. Una vez estuve yo en el hospital cuando me operaron de mis cartílagos. Ahí donde estuve, pues había, como fue en un hospital de gobierno, pues habían compañeros, 3 iban por accidente de moto y graves, hermano, rotos de huesos y ya no iban a quedar bien. Entonces, al ver todo esto, ¿qué me dio temor? Y gracias, qué bueno que vi todo esto, aunque en su momento, cuando yo veo un accidente, un muerto, siento muy feo. Por ejemplo, hace poquito, aquí hace algunos días en México, hubo una noticia durante 4 días o 5 días de una mujer que arrolló a un repartidor de, de productos en su moto y en vez de detenerse a ver qué le había pasado, se lo llevó enganchado por debajo de su carro, enganchado durante kilómetros y claro, la persona de 40 y tantos años murió. Entonces todo eso me da temor, hermano. Y digo, no, no. De igual manera, para poder nosotros, es una riqueza y una bendición que Dios nos permita ver y nos cause en el momento tristeza, porque de igual manera, los que alguna ocasión estuvieron aquí y ya no están y murieron por haber tenido un fruto como Saúl o cualquier fruto de cualquier tipo de pecado y quisieron tener una comunión con Dios con pecado, ya no están aquí, Dios los hirió. Ahora, ¿qué me trajo esto? Lo que dice aquí en el versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Fíjese bien. Y temiendo aquel día, temiendo que solamente con santidad. O recordemos que David ha ido con el arca para querer hacerle un templo. Ahora, vamos a meditar en esto. Una vez que vio eso, lo que le acabo de decir yo, que sin santidad nadie puede tener una comunión con Dios o verlo. Por eso, fíjese aquí lo que dice. ¿Cómo ha de venir a mí? ¿Cómo que ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo? No, mejor temo, no vaya a ser como Uz que muera. Mejor no, mejor no. Ahora, vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana. ¿Cuántos han pecado y han contrictado? Porque recuerde la cita bíblica que dice en el Nuevo Testamento. Efesios 4:30 dice, no contrictéis al Espíritu Santo. En Tesalonicenses dice, no apaguen el fuego. Ahí están las vírgenes insensatas que se quedaron sin luz. ¿Qué pasa, bendito hermano y bendita hermana? Que el temor a morir es guardar a Dios
Y en el primer pacto hubo pecado. Entonces ya le dije, no podían. También le digo alguna cita bíblica para profundizar esta enseñanza. ¿Recuerda usted en el libro del Éxodo con Moisés, cuando Dios le dijo que juntase a todo el pueblo al pie de una montaña porque Dios les iba a hablar y que no traspasaran un límite donde Dios les había dicho que no pasaran? Porque el que pasara ese límite iba a morir, porque la gloria de Dios iba a descender en ese monte. También, ¿qué pasó cuando Dios les empezó a hablar? Dice la palabra que el pueblo decía, no podemos escuchar. El mismo Moisés también no podía escuchar. Otra vez, ¿a qué se refiere esto concordando? A que en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, desde que entró el pecado al mundo por un hombre, se nos quitó la espiritualidad, fuimos de carne, y mientras estuviésemos en pecado, no podíamos ver a Dios, no podíamos tocar a Dios, no podíamos tener una comunión con Dios. Porque el sacrificio de los animales que Dios permitió como una preparación o como una sombra para dar lugar al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, no quitó el pecado del mundo, no quitó la mancha del pecado. El único que pudo quitar la mancha de pecado es el nuevo pacto, Cristo Jesús. ¿Y para qué quitó ese pecado? ¿Para qué nos limpió? Para poder tener la riqueza y bendición para lo que Dios nos creó, de tener a Dios dentro de nosotros. Bueno, entonces dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Dice en el 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Varones, aparte recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que a David no se le permitió el privilegio de edificarle el templo que Dios le permitió más adelante a Salomón, a su hijo. Y que el templo representa hoy la iglesia. Y que precisamente la presencia de Dios, que es el arca, como ya lo vimos, la acacia, el oro, los querubines, debe de estar en el templo, que es una congregación. Pero bueno, mientras se daba lugar a todo esto que Dios va a permitir más adelante con el rey Salomón, pues mientras el arca, por temor, que dijo David, yo no soy, y fíjese, era justo, yo no soy digno de que el arca esté conmigo. Ahora, muy importante, bendito hermano, meditemos en esto. No sé si usted haya meditado en esto. Muchos dicen, yo soy cristiano, y se jactan. La palabra cristiano es ungido. ¿Sabe qué, hermano? Nadie éramos dignos. Ninguno era digno de que Dios viniera a habitar dentro de nosotros. Ninguno éramos dignos. Yo no me jacto. Por misericordia. No por obras, sino por el amor de Dios y el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy tengo el privilegio que no tuvo David, que no tuvo Salomón, que fue una sombra, que no tuvo Daniel, que no tuvieron todos estos varones de la antigüedad. Hoy, gracias a Dios y a Cristo Jesús, en este pacto, por el amor de Cristo Jesús y su sacrificio, hoy podemos tener lo que el primer pueblo no tuvo, que es Emanuel. Proféticamente, Dios con nosotros, como dicen Hechos, y como decía en el Antiguo Testamento, yo derramaré mi espíritu a toda carne. ¡Wow! ¡Wow! Por eso, bendito hermano y bendita hermana, el que tiene la cabeza de Cristo, el que puede ver, el que valora, no se jacta. Y este tesoro que no tuvo el primer pueblo, guardarlo. Como dice la palabra, guarden con temor y temblor el depósito. Es una riqueza, es un tesoro. Digo, ¿a quién podemos comparar con Dios, hermano? ¿O qué desea usted si no es a Dios? Porque lo mayor que un ser humano que tiene la cabeza de Cristo Jesús desea es a Dios. Como dice una alabanza,
Que se vayan todos, Señor, todos, menos tu bendita presencia. Que me falte todo, Señor, menos el Espíritu Santo de Dios. Bueno, entonces es una riqueza, bendito hermano, que nosotros sí tenemos y que en el primer pacto todavía no estaban preparados, porque también de igual manera, cuando se construye el templo que Salomón fue el instrumento de Dios para construirlo, que también tiene mucha enseñanza profética, el arca estaba en un lugar separado del pueblo, estaba en un lugar que se llamaba el lugar santísimo, y estaba con un velo, no la podía ver ni siquiera nadie, más que los sumos sacerdotes, y no sin sangre, porque cada que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca que representa la presencia de Dios, tenía que entrar con un sacrificio con sangre para no morir, a ofrecer y abrogar por el pueblo y por el pecado. Pero los sacerdotes y el demás pueblo no podían entrar al lugar santísimo, porque el que entrara moría también. Bueno, y estuvo el arca, claro, que donde la hizo llevar con este varón, Obed, Edom, Geteo, son varones dignos de que tuvieran el arca guardada. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edom y a toda su casa. Y muy importante, meditemos y profundicemos este versículo 11. Bendito hermano. ¿Qué nos quiere decir Dios como una sombra? Cristo Jesús, cuando vino, dijo, la paz les doy, la paz les dejo, no como la del mundo. Ahora, Cristo Jesús nos trajo a los que creímos la presencia de Dios, que es la paz. Y todo aquel que ha recibido el día de hoy a Dios, tenemos una bendición de Dios y toda la casa en donde Dios habita. Así, bendito hermano y bendita hermana, en alguna congregación donde esté hoy el arca, que ayer yo le explicaba que es el arca verdadera el día de hoy, como una sombra de lo que iba a venir, donde está Dios en una congregación, ahí hay toda clase de bendición para esa congregación y para toda la familia espiritual, para toda la casa. ¿Por qué? Las bendiciones únicamente las podemos tener con la presencia de Dios. Como alguna ocasión, cuando Cristo Jesús daba una enseñanza de comer de su carne, de beber de su sangre, dice la palabra que muchos de sus discípulos regresaron para atrás y dijeron, mucha es esta palabra, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? Nadie tiene lo que necesitamos como tú. ¿A quién iremos, Señor? No hay nadie. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, el único que nos puede bendecir es Dios. Cuando seamos dignos, claro que Cristo Jesús nos hizo dignos, pero digo, cuando seamos dignos es guardar los mandamientos de Dios. Dice en el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed, Edom, a la ciudad de David. Cuando David tuvo temor y mejor la dejó de ahí y vio que había bendecido, y escuchó David que el arca había bendecido y a toda su casa, entonces entendió David que Usa lo había herido Dios porque transgredió una ley. Entonces fueron, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Claro, sin tocar el arca, para llevarla también.
Y así, bendito hermano y bendita hermana, que estamos aprendiendo el día de hoy proféticamente. Mire, yo estaba en un desierto, agobiado, muerto, y imagínense que alguien llegase y me dijese, aquí hay un manantial a menos de 1 kilómetro, hay árboles frutales, hay sombra, y hay donde reposes, y hay un doctor que te va a curar porque ya te estás muriendo. ¿Qué cree que haría yo? Correría a las bendiciones. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, lamentablemente hoy estamos en tiempos de apostasía. Pero nosotros, cuando Dios nos permite dar testimonio de la bendición que nos ha traído Dios en nuestras vidas, hoy, en la apostasía es lo contrario. Hoy, como David, no van corriendo a querer traer a Dios a sus vidas, no van. Pero los que somos entendidos, los que tenemos la cabeza de Cristo, los que podemos ver el fruto de Dios en una congregación, los que podemos ver, no los ciegos, los que podemos ver a un ser humano transformado en un ángel con un fruto espiritual y no carnal, entonces corremos inmediatamente a tener también o a querer tener el arca o la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, dice aquí, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, para todo el pueblo. Y recordemos, ¿a dónde llevó el arca David? Porque es muy importante, a la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Jerusalén. Mire, hermano, me voy a detener un poquito en esto para poder profundizar las maravillas de Dios. Usted sabe que Jerusalén tiene un simbolismo, tiene una enseñanza, tiene un significado. Shalem o Jerusalén significan tierra de paz. Del hebreo al castellano, tierra de paz. Ahora, Jerusalén era o es la capital de todo lo que es Israel, la nación de Israel, hasta el día de hoy. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque la capital es chica a todo lo que es Israel. Pero usted sabía que Israel, la nación de Israel, indáguelo si gusta, lo invito a que lo indague. Esto no es bíblico, pero le voy a decir algo. ¿Usted sabía que Israel, geográficamente, en el globo terráqueo, está exactamente en medio del planeta Tierra? ¿Y usted sabía que la nación de Israel, lo que es la capital de Jerusalén, está exactamente en medio de lo que es Israel? Representando siempre Dios, a Cristo Jesús como mediador, representando siempre la ciudad de Dios, que representa paz, que representa no pecar, que representa una reconciliación. Entonces, hoy Cristo Jesús ha trasladado el arca, la presencia de Dios, a la ciudad. ¿Y cuál es hoy esa ciudad? No es la terrenal, hermano. Esa ya pasó. Esa era una sombra de lo que iba a venir. Ahora, ¿cuál es la ciudad donde está Dios? Como dicen Hebreos, ustedes se han acercado al monte que no se puede palpar, a la ciudad de los santos, a la ciudad celestial. ¿Y dónde está esa ciudad celestial? Hermano, muy fácil. El bautizo representó dejar el mundo, ser un ser carnal, y me hizo un ser espiritual, y se me dieron las alas para empezar a subir. Se me dio el camino para empezar a subir. A subir espiritualmente,
porque la subida es irme alejando cada vez más del mundo. Fui dejando un ídolo, fui subiendo. Fui dejando otro ídolo, fui subiendo. Fui dejando otro ídolo, fui subiendo. Y ahora, los que estamos arriba, tenemos paz, porque la paz es no pecar. Y si estoy arriba, pues en un monte no hay un bar, en un monte no hay marihuana, en un monte no hay cocaína, en un monte no hay alcohol, en un monte no hay fornicación, en un monte arriba no hay fiestas, no hay trabajo, no hay escuelas, no hay fama, en un monte no hay nada de eso. Entonces, si yo estoy arriba por fe, si yo estoy crucificado juntamente con Cristo, entonces tengo la paz, como en todas las epístolas de Pablo desea. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz sean a ustedes. No casa, ni dinero, nunca desea eso Dios por medio de un siervo a las ovejas. Nunca desea prosperidad terrenal. Siempre, siempre, en cada epístola, siempre, en cada enseñanza, hermano, que la gracia esté con ustedes. ¿Y qué es desearle a alguien gracia y paz? ¿Qué es? ¿Es deseárselo para que Dios esté con él? No. Al decir, hermano, gracia, le estoy diciendo, hermano, no peque, porque la gracia es Dios. Hermano, gracia. Hermano, recuerde que el pecado contricta a Dios. Recuerde que la sangre de Cristo Jesús vino. Recuerde que usted tiene gracia, no la contricte. O sea, gracia y paz, porque no por obras. ¿Cuál es la paz? Guardar los mandamientos, pero sin Dios, yo no puedo guardar los mandamientos sin Dios. Entonces, en el momento en que tengo la gracia, se da un fruto en automático de poderme guardar del mundo, y en el momento en que me guardo del mundo, entonces tengo la ciudad que no se puede palpar, la ciudad celestial. Tengo la ciudad de la paz. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Solamente donde está Dios hay paz. Por eso se le llama la ciudad. Ahí fue llevada el arca. Y ahí está Dios, arriba. La ciudad de David estaba arriba en el monte. Ya le dije yo y le vuelvo a concretar. Le vuelvo a profundizar. Muchos, y la mayoría quieren tener a Dios y quieren buscar a Dios aquí abajo, siendo mundanos, siendo terrenales, siendo carnales. No, hermano, Dios no está ahí, ni Cristo. Para poder encontrar a Dios se necesita el pacto del bautizo, que es una muerte, que es una separación del mundo, una separación del pecado, y se necesita empezar una vida que me enseñe a salir del mundo, y entonces ahí encuentro a Dios, en el monte, arriba, en la cruz. Ahí está Cristo. Y ahí está. Hoy la ciudad de Cristo, que es Jerusalén, la celestial, como dice en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Lo ha leído? Se lo voy a leer rápidamente. Bendito hermano y bendita hermana, Efesios 1. Si gusta irse, váyase, porque luego le nombro muchos versículos y no creo que usted los busque. Pero bueno, ojalá los busque para que vea que todos los versículos vienen en la Biblia. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. Y la bendición que nos dio de bautizarnos y de ser de arriba es una bendición. Y ahí está Dios. Entonces ahí está el arca, bendito hermano y bendita hermana. Bueno. Y cuando y luego dice que llevó el arca con alegría. Ya Dios me permitió profundizar esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, de una de las multiforme riquezas que representa tener a Dios. Una de las muchas es alegría, gozo, júbilo.
Dice en el 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora, muy importante. Y cuando los que llevaban el arca de Dios, que eran sacerdotes, con las varas, ya le dije, con los anillos, sin tocarla, y con los bueyes también, ¿verdad? Y llevaban el arca de Dios, fíjense bien, andando 6 pasos, que todo tiene el sacrificio. Cuando habían andado 6 pasos, él, David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Voy a profundizar esto. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el número 6 tiene representación. Eso simbólicamente, el 6 está abajo del 7, el 7 está arriba, el 6 está abajo. El 6 representa lo de abajo, representa lo terrenal. Recuerde que Satanás tiene su trono aquí abajo, el 7 representa lo de arriba. Si usted es de carne, es del diablo. Si usted es espiritual, es de arriba. Usted es el número 7. Pero si usted es de abajo, es 6. Y mientras yo esté aquí en este mundo, aunque no milite en el mundo, mientras yo esté en este cuerpo, bueno, representa el número 6, que mientras esté en este cuerpo humano, ¿qué es la obra que tengo que hacer si llevo a Dios dentro de mí? ¿Por qué? Cristo Jesús dijo que cuando viniese el Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado. ¿Pero cómo? ¿Por medio de quién? Por medio de un varón que lleve hoy el arca, que lleve la presencia de Dios y que lleve el Evangelio con sus pies en este cuerpo, aquí abajo. O vuelvo a repetir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y como dicen Romanos, bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas. Bienaventurados los pies de los que llevan el Evangelio de la salvación. Así, bendito hermano y bendita hermana, todos los que llevamos el arca el día de hoy. Proféticamente. Recuerde que el libro es profético. Recuerde que tiene muchísima enseñanza. Yo, ¿para qué voy a llevar el Evangelio? Para ofrecerle sacrificios mientras esté en el número 6, mientras esté en el cuerpo, mientras mi calzado sea de bronce bruñido. Voy a estarle ofreciendo sacrificios. Ahora, meditemos qué sacrificio. Ponga atención. El sacrificio, un buey y un carnero engordado. Muy importante también en esto. Se oye fácil, ¿verdad? Pero no, se lo voy a explicar. Yo soy un ministro, voy caminando, voy cargando el arca, que es la presencia de Dios, junto con una congregación y debo de estar llevando el Evangelio de la salvación a los que no lo conocen, como les dijo Cristo Jesús en San Mateo 28. Por tanto, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Ese es el Evangelio. Ahora, mientras yo vaya, bendito hermano y bendita hermana, a llevar el Evangelio, ¿qué es lo que se predica? Se predica el bautizo. ¿De qué habla el bautizo? De una muerte, de un sacrificio. El verdadero Evangelio, porque muchos están engañados en muchas iglesias sin saber el pacto de Dios. Pero el verdadero pacto es que el bautizo representa que me dé el conocimiento que de ese lado soy pecador, que me separe, porque la palabra muerte es separación, y que si yo lo hago con un corazón, Dios me va a resucitar para empezar una nueva vida. Así que si Dios va conmigo y yo estoy en el cuerpo y estoy llevando el arca,
entonces debo de estarle presentando sacrificios. En el momento que se toca por medio del Evangelio a una persona y se bautiza, en ese momento esa persona está tomando su cruz, está muriendo al mundo. Ahora bien, no basta con eso, está flaquito. Ahora, nacen, como dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, de 100 como niños recién nacidos, la leche no adulterada, la leche espiritual de 100. Y claro, ¿quién le va a dar la leche a un niño? Pues la madre, el sacerdote, el que va cargando con el arca. Y de igual manera, ¿qué dice la bendita palabra de Dios? Apacienta mi rebaño, Pedro. Cuida mi rebaño. La palabra apacentar es dar alimento. Ahora, el alimento, ¿para qué es? El pan de vida, para ir engordando con esta sabiduría, para ir engordando a la ovejita que acaba de creer, o al carnerito, porque el carnero representa simbólicamente al diablo. Yo era un carnero antes, pero en el momento en que creí, el poder de Dios me convirtió en ovejita, y luego como ovejita empecé a ser amado por Dios y por Cristo Jesús por medio de algún instrumento, y empecé a tener conocimiento y empecé a engordar y empecé a tener una estatura para el sacrificio, para el otro sacrificio. ¿Cuál otro sacrificio? Ah, muy bien, para el segundo bautizo, que representa la cruz, que representa ya una consagración total, que representa totalmente una muerte al mundo, pero para ello necesité ser amado por 1 año y medio, 2 años, según la mansedumbre que yo haya tenido, por alguien que lleva el arca, por alguien que anuncia las buenas nuevas. Yo le explico, bendito hermano y bendita hermana, para profundizar. Hace 18 años, o 19 que ya voy a cumplir como ministro dando la palabra, cuando Dios me permitió las primeras veces llegar a las vidas, llevando el arca, claro, porque yo fui puesto por Dios, no por un diploma ni por una iglesia, y me permitió llevar el evangelio de la salvación, el verdadero evangelio. Entonces Dios me permitió trabajar durante días, durante semanas, durante meses, durante años, por esa ovejita o por esas ovejitas, hasta que pude, como Abel, ver su crecimiento por Dios y ver cómo cuando comían y hacían y practicaban los mandamientos iban engordando, hasta que una vez que salieron del mundo, una vez que Dios les dio un crecimiento, entonces, como dice en Romanos 12:1, pongan vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Pongan en sacrificio vivo, pongan en vuestros cuerpos. Ahí está. Pero para poder ofrecerle a Dios un sacrificio engordado, es alguien que lleva la palabra tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Alguien bien alimentado, alguien sin mancha, alguien sano. Entonces, bendito hermano, qué maravilla, ¿no? Porque la presencia de Dios vino con un propósito en nuestras vidas. Vino para poner nuestros talentos a trabajar, para darle talentos. Vino para ofrecerle sacrificios. Bueno, entonces fíjese bien. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio de un buey. Ahora, ¿qué representa un buey? Alguien que llega a tener un ministerio, porque un buey representa ya un animal de trabajo, a comparación de una ovejita. Y un carnero engordado, de igual manera. Ya le dije, el mundo está bajo el dominio del diablo, son cabritos. Un cabrito, a diferencia de una oveja, es hiperactivo. Por eso, simbólicamente, la imagen de Satanás muchas veces la pintan con patas de cabra o con cara de cabra,
Porque ese animalito no es que sea del diablo, un animalito, no. Son simbolismos, yo siempre se lo he dicho. Un cabrito representa un animal hiperactivo, un animal que cornea, un animal que está habituado a la sequedad, a las peñas, a caminos difíciles. Un animalito que no es sumiso a un pastor, que no puede estar en un rebaño, que no puede estar en un redil. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me llamó siendo un carnero, entonces me transformó en una ovejita y me engordó. Bueno, y fíjese bien, ponga mucha atención a esto. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con lino y un éfod de lino. ¿Se da cuenta las enseñanzas y la profundidad? Que toda iglesia, que todo aquel que vaya cargando el arca, que tengamos la presencia y vayamos evangelizando y vayamos ofreciéndole sacrificios, en automático viene el gozo, porque esta alegría, este júbilo, viene de la presencia de Dios, hermano. Y aquí estamos hablando, fíjese bien lo que le voy a decir, estamos hablando de la obra para la cual fuimos creados y diseñados. Porque la otra obra que vino por maldición, que vino por el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, cuando les dijo, ahora comerás con el sudor de tu frente, y ese trabajo y esa maldición que yo te doy te va a dar cardos y espinos, o sea, no te va a dar un fruto para ir a la vida eterna, y ahora comerás con el sudor de tu frente, es una maldición que Dios permitió por el pecado. Porque tenían una obra antes de pecar en el Edén. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo tenía la otra obra, cuando yo estaba en el mundo, padecía, sufría, comía con el sudor de mi frente, y toda esa obra que iba yo desde las 7 de la mañana hasta la tarde a trabajar, me daba cardos, no me acercaba a la vida eterna. Pero cuando por misericordia y por amor fui llamado por Dios a este camino y me permitió el privilegio de darme una forma y de ponerme en una obra, quiero decirle que en estos 18 años que he tenido llevando a Dios y llevando al Evangelio y ofreciendo sacrificios, danzo, tengo júbilo, tengo alegría, tengo luz. Alabados a Dios. Pero ese es un fruto que Dios nos permite experimentar, que Dios nos da cuando estamos haciendo su obra. Bendito hermano, porque para esto fuimos creados, para esto fuimos diseñados. Es como yo siempre se lo he dicho, ¿verdad? Si yo un caballo lo quiero utilizar, lo quiero utilizar a un caballo como perro, para tenerlo como perro, el caballo no va a estar bien, el caballo no va a estar bien en una casa con croquetas, el caballo no va a estar bien en un lugar encerrado, no. El caballo no fue diseñado para eso, el caballo no fue creado para eso, pero si yo el caballo lo tengo en un campo, lo llevo a la guerra, lo estoy alimentando de paja, el caballo está en su hábitat, el caballo es feliz. De igual manera, le pongo ejemplo para profundizar esto. Yo antes estaba en una pecera, nací en una pecera y no conocía el mar, ni conocía nada de eso. Nací en una pecera y se me hacía bonita porque no tenía conocimiento de mi verdadero hábitat o hábitat. Y nací en una pecera muy decorada, muy bonita. ¡Ay, qué bonita pecera! Grande, con corales secos, con decoración. Y me decían, oye, pero este no es tu hogar. Ay, no, pero aquí me gustó. Pero este no es tu hogar. Ven, te voy a llevar para que veas. Y de repente me sacaron de la pecera y me llevaron al mar. ¿Qué comparación tiene, hermano? De igual manera, cuando fui sacado yo de esa obra, cuando fui sacado y tuve la oportunidad de esto, danzaba, gritaba de júbilo.
Entonces, es lo que estamos viendo aquí, hermano. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con lino. Esto lo vamos a ver mañana, que estaba vestido con un éfod de lino, porque ya aquí ya se me terminó la hora. Pero si Dios lo permite, pues mañana profundizamos esto de la vestimenta. Ahorita vimos la danza, la alegría, el júbilo. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, le mando un abrazo. Y gracias, hermano. Y si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 14. Gracias y paz.